y hago parte de CREATIC, que es una entidad que ha venido apoyando el clúster TI aquí en la región. Muchas gracias. A ti, gracias Gladys. Sebastián Rodríguez. ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Sebastián Rodríguez, soy el jefe de entornos competitivos de la Cámara de Comercio de Cartagena y en la Cámara tenemos 3 clústeres, los cuales son el marítimo, el petroquímico plástico y el de mantenimiento competitivo. Súper. Después, perdón, Ángela, es que Andrea, estamos haciendo una presentación para los que estamos entrando. Entonces, claro, se me van entrando y voy perdiendo el orden alfabético. Andrea, quedaste de primera. Jordán, cuéntanos, ¿a qué clúster representas? Ángela Becerra. Andrea tuvo problemas de conectividad. Ángela, ¿estás ahí? ¿Alguien más quiere presentarse? Mónica Sánchez. Mónica, ¿cómo estás? Mónica Sánchez del clúster Medellín Health City. Sí, de Medellín. Muy Hola, bien. muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Mi Hola. nombre es Ángela Becerra. Se te oye mal. No, Ángela, te perdimos, no sé. Buenas tardes. Andrés Vives. Adelante, Adelante, Andrés. Henry, adelante. Bueno, buenas tardes, Henry Quintero, Cámara de Comercio de Bogotá. Yo soy el director de la iniciativa del Clúster de Turismo de Negocios y Eventos, que trabajamos de manera conjunta y lideramos con muchos empresarios y otros actores de lo público, lo privado y la academia. Un inmenso gusto estar acá y para escuchar a Carlos, que siempre es importante los aportes que nos deja la red. Mil gracias por la invitación. Bueno, mucho gusto, Mónica. Andrés Vives, de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena. Estoy aquí también con Juliet Ocampo. Estamos impulsando 4 iniciativas clúster, turismo y naturaleza. Estamos con Banafuturo, que es el clúster de banano, Innova Palma, que es el clúster de palma, y TACA, que es el clúster de tasa de calidad de café de la Sierra Nevada de Santa Marta para el Magdalena. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Ya sé qué pasó. Yo ya dije, pero ¿por qué tengo tantos homónimos? En la invitación yo dejé el link de inscripción que me arrojó a mí, como Mónica Morales, y dejé el link de inscripción que ustedes pueden inscribirse y entrar por su cuenta, con su propia cuenta. Y la otra fue el link de acceso a la reunión que lo dejé, pero fue el que me arrojó a mí. Entonces, por eso veo tantas Mónicas Morales. Veo 3 Mónica Morales y entre esas eres tú, Andrés. Pero bueno, ya sabemos que estás ahí. Gabriel Hola, muy Silva. buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Les habla Ángela Becerra, directora del Macroclúster Turístico Oriente MTO. Desarrollamos producto de turismo de naturaleza y cultura en Villavicencio, el Meta y la Mazorinoquia. Gracias. Hola, gracias a ti. ¿Quién más quiere presentarse? Hola, buenas tardes. De las Mónica Morales que están por ahí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo también soy Mónica Morales. Sí, ya vi. Sí. Mucho gusto, soy Emerson Durán, desde Villavicencio también, de la iniciativa Cluster Orinoco TIC, empresas de base tecnológica, alrededor de 30, 8 universidades, 2 gremios, y bueno, muy pendientes pues, de todos estos temas de la red. Súper. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a todos.
Habla Valeria López del clúster de cafés especiales de Quindío. Siempre muy oportunos estos espacios para estar pensando pues esta nueva dinámica que le estamos nutriendo con todo este conocimiento. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. A ustedes, gracias. Jesús David, que tienes la mano alzada. Buenas tardes, Mónica. Mi nombre es Jesús David Vallejo, gestor closer de la iniciativa Café Plus, y muy agradecido por la invitación a este espacio. Muchas gracias a ti. Adolfo Moreno. Buenas tardes, Adolfo Moreno, director Cluster Medellín Health City. Un saludo para todos. Gracias, Adolfo. Fernando Chaparro. Sí, buenas tardes. Un saludo especial aquí desde Boyacá. Hago parte de la iniciativa Cluster de Turismo por Naturaleza en Boyacá. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero poder aportar y aprender bastante, Mónica. Muchas gracias. No, a ti, muchas gracias. Yo creo que ya podemos empezar. Ay, bueno, veo muchas, yo insisto, veo muchos Mónicas Morales, pero sí que pueden en el chat como ir identificándose con el verdadero nombre. Marta Ligia García también está. Pero bueno, para no atrasar, yo creo que 4:10 es una muy buena hora para iniciar. Les quiero presentar a Carlos Andrés Castaño. Él representa también o de estas empresas que ahorita nos contará que se están ido gestando en pro de las iniciativas clúster del país. Esperamos que con esta, le dimos este nombre porque estamos cerrando un año que no fue fácil, que fue con muchos retos a nivel personal y a nivel obviamente laboral. Creo que el trabajo se nos incrementó a todos aquellos que estamos atendiendo el sector empresarial porque tenemos pues un peso muy grande y es poder reactivar esta economía. Entonces, esta idea de repensar nuestra estrategia también es un poco en aras de ver qué podemos estar también pensando a futuro, futuro próximo, que ya se está acabando este año, y poder ver cómo nos unimos como clúster y cómo seguimos trabajando de manera articulada. Ya hay algunas iniciativas que han recibido invitación de talleres interclúster que queremos trabajar desde la red clúster para precisamente siguiendo una iniciativa incluso creo que fue de la Cámara de Comercio de Medellín, que nos comentaban que sería interesante que entre todos y nos sentemos en nuestros propios sectores a hablar y a comentar qué estrategias estamos también planeando para el 2021, como estamos ahorita todos en planes estratégicos, para ver cómo nos unimos y cómo generamos sinergias para sacar adelante el sector, no solo a nivel local, sino también a nivel país. Entonces, quiero darle la bienvenida a Carlos Andrés. Son todos tuyos, Andrés. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mónica, muchas gracias por esta especial invitación. Realmente es para mí un placer poder estar con ustedes hablando y sobre todo generando un diálogo importante alrededor de un tema fundamental para quienes estamos en el mundo de las iniciativas clúster, que es alrededor de todo el tema de la redefinición de la estrategia de los clúster. Yo soy politólogo de la Universidad Nacional, tengo una maestría en mercadeo de la Universidad de los Andes, tuve la oportunidad de trabajar muchos años en la Cámara de Comercio de Bogotá, con el doctor Henry Quintero trabajamos en todo el proceso de inicio de esta estrategia de clústeres desde la Cámara de Comercio. Después, como consultor con la Corporación Prosperitas, he trabajado en el apoyo y fortalecimiento de clústeres en Risaralda. Con la doctora Liliana Melo trabajamos en fortalecimiento de clúster TIC, de Novitas, de Risaralda. Y también he tenido la oportunidad de trabajar con otros actores clúster en el país. La idea y el propósito principal cuando hablamos con Mónica de este webinar era sobre todo abrir un diálogo
sobre un tema muy importante y es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día frente a este escenario de pandemia y pues obviamente de pospandemia que vamos a vivir, y es cómo o cuáles deberían ser los aspectos o factores claves para repensar las estrategias de los clústeres y cuáles deberían ser como los elementos que debemos de tener en cuenta para hacer ese proceso. Entonces, teniendo en cuenta que, como lo digo, es un diálogo, la dinámica está establecida de que si en algún momento, en cualquier momento de la presentación, tienen interés en hacer alguna pregunta, pueden hacerlo abiertamente, precisamente pues con el objetivo de que podamos hacer este diálogo alrededor de este tema. Quiero Primero, preguntar, ¿están escuchando? Es que escribieron en el chat que no escuchan. ¿Sí tenemos buen audio? Sí, yo escucho bien. Yo escucho muy bien, gracias. Listo, Yo también, gracias. ok, perfecto. Entonces, un primer tema importante es poder entrar a mirar un poco más detalladamente cuáles son las cifras globales del impacto de la pandemia en la economía de Colombia. Yo creo que esta semana todos ya escuchamos los titulares hablando de que efectivamente Colombia se está viviendo una recesión. La caída del PIB para el trimestre entre en mayo y julio fue de el 9% y el trimestre anterior había sido del 15.7%. Entonces, estamos viendo que efectivamente hay una recesión, eso ya es algo obvio, digamos, que estamos viviendo en el país, inclusive es algo que no solamente se vive a nivel del país, sino pues a nivel mundial. Pero es importante traer esta cifra como para ir mirando un poco cuál es realmente la dimensión de la crisis que se está viviendo debido a la pandemia. Otro dato importante alrededor del tema del PIB es comparar el Producto Interno Bruto en términos de valor en pesos constantes, de acuerdo con la medición que hace el DANE, que la hace trimestral. Si nosotros vemos el caso del año 2009, que fue, digamos, el año donde se presentó la última recesión, vemos que efectivamente se evidencia una caída, pero no es tan significativa como la que ya estamos viendo para este año. Entonces, definitivamente, con base en esta cifra, en este indicador fundamental que es el del PIB, vemos que efectivamente pues, la recesión y lo que la pandemia está dejando en términos económicos es... Andrés, ¿cómo estás? Qué pena que te interrumpa de manera bruta, mi hermano, pero es que se te escucha bastante lejos, hermano. Sí, ahí se escucha mejor. Mi llave cambió del cielo a la tierra. Muchas gracias. Ah, bueno, listo. Aquí entonces mucho mejor. Bueno, entonces quería como poner en contexto esta cifra y adicionalmente tener otra cifra clave que siempre debemos de tener presente, que pues todos la tenemos en nuestro radar, que es la tasa global de participación, la tasa de ocupación y la tasa de desempleo. Vemos cómo efectivamente a raíz de la pandemia hubo un incremento significativo en la tasa de desempleo y pues por ende un bajón importante en la tasa global de participación y de ocupación. Es importante destacar que los meses de mayor nivel de desempleo en el país lo representaron mayo con el 21.4% y julio con el 20.2%. Según el DANE, pues esos son los meses que mayor nivel de desempleo representaron. Y esto se evidencia a nivel país y pues por ende a nivel de todas las regiones y de todas las ciudades capitales. Eso como para entrar en contexto de poder decir, bueno, ¿qué tanto estamos realmente viviendo la crisis a raíz de la pandemia? Entonces, en ese sentido y en ese contexto, quiero plantear unos primeros retos y desafíos para los clústeres en términos de la pospandemia. Un primer tema fundamental que se ha venido hablando y que se ha venido, digamos, abordando desde los cluster managers es la capacidad de resiliencia que deben de tener los clústeres frente a la situación que se está viviendo.
Los clústeres son una estrategia fundamental para fortalecer la capacidad de resiliencia de las empresas. Y esto lo estamos viendo debido principalmente a la necesidad que hay en este momento de generar procesos de articulación institucional en todos los territorios y en los ecosistemas regionales para poder generar estrategias conjuntas que efectivamente nos ayuden a dar soluciones alternativas frente a la reactivación económica que se necesita en cada uno de los sectores. Un ejemplo de este proceso de esta capacidad de resiliencia nos lo comentó precisamente esta semana en un webinar que organizó también la Red Cluster, en el cual el doctor Carlos Andrés Pérez, director de la Unidad Económica y Competitiva de la Cámara de Cali, nos comentaba la estrategia que ellos implementaron de desarrollar una plataforma virtual de proveedores de insumos y servicios relacionados con el sistema de salud y abastecimiento humanitario. Gracias a esta plataforma, ellos lograron redireccionar muchas de las capacidades, inclusive del tema de producción que venían realizando hacia las necesidades que se estaban generando en el tema de insumos y servicios para el sistema de salud, y lograron generar unos proyectos, inclusive unos resultados comerciales importantes para el clúster. Entonces, quería resaltar, digamos, esta experiencia que nos había comentado la Cámara de Comercio de Cali como algo que efectivamente es una estrategia clave desde los clústeres para poder enfrentar la situación actual a través de mecanismos de generación de capacidades de resiliencia. Otro de los principales desafíos para los clústeres es todo el tema de visión de futuro. Nosotros cuando diseñamos nuestros clústeres, una de las primeras cosas que establecimos fue esa estrategia competitiva y establecimos esa visión de futuro con base en un escenario que hoy nos cambió por completo. Entonces, en ese sentido, vemos cómo en el actual contexto de incertidumbre global cobra mayor importancia la definición conjunta de la estrategia de futuro, así como la de las metas y proyectos clave para el clúster. Uno de los aspectos fundamentales digamos de mayor éxito que han tenido los clústeres a nivel nacional, de acuerdo con el análisis que ha venido haciendo también la Red Cluster, es precisamente cómo esa estrategia ha permitido poder establecer esa visión de conjunto, poder establecer metas y proyectos estratégicos para las regiones. Entonces, en este sentido, el tema de cómo se redefine o se evalúa o se valida esa visión de futuro es uno de los aspectos fundamentales, uno de los retos que se tiene en este desafío que se genera a través de la pospandemia. Y un tercer desafío para que podamos entrar en discusión alrededor de este tema de cuáles consideran ustedes que son adicionalmente los desafíos para los clústeres, es el de la generación de nuevas capacidades. Sin duda alguna, las empresas, instituciones y personas debemos desarrollar nuevas capacidades acorde con las disrupciones que se han generado o que se han acelerado debido a la pandemia. Entonces, uno de los ejemplos más comunes tiene que ver con todo el cambio, la disrupción que hay alrededor de la modalidad de trabajo. Ya Mónica lo comentaba precisamente al inicio del webinar, cómo todo este escenario nos ha cambiado la manera de relacionarnos en el trabajo, inclusive de la manera como hacemos nuestro trabajo, y eso pues tiene un impacto importante en las empresas, en la economía y por ende en la labor que se realice desde cualquier estrategia de clúster. Entonces, aquí quisiera con esta primer diapositiva abrir un poco los micrófonos para escuchar de parte de ustedes ¿cuáles creen que son esos principales desafíos para los clústeres post pandemia? Si adicionalmente a estos consideran que han identificado ustedes en sus regiones algunos desafíos clave para lo que tienen que hacer, para, pues digamos, la labor o la estrategia fundamental que tienen los clústeres. Entonces abrimos los micrófonos para ver quién quisiera comentar al respecto.
Sí, buena. Mira, yo pienso que importantísimo en estas iniciativas clúster es la comunicación asertiva en la red, en el clúster. Es cierto, es importantísimo porque nos damos cuenta que muchas veces son problemas de comunicación. No es ni el recurso ni la necesidad, sino cómo en la red se comunica las cosas, ¿no? Cómo se avanza y son elementos que son más de forma que de fondo, pero que influyen muchísimo en el desarrollo de un clúster. Entonces, a mí me parece que la comunicación asertiva, cómo comunicar, cómo tener una mesa técnica, ¿cierto? Que facilite el trabajo en red, que la gente pueda participar, por ejemplo, en el caso de la visión de futuro conjunta, cómo se puede desarrollar, más cuando es un clúster, en el caso de nosotros, que es un clúster de turismo por naturaleza en las 13 provincias del departamento de Boyacá. Va desde Puerto Boyacá hasta la Sierra Nevada del Cocuy, Huicán y Chita. Entonces es muy diverso. Boyacá son 5 Colombias y es bien un poco difícil cómo comunicar igual la lideranza compartida, ¿no? Y todo esto es a través de la comunicación. Entonces creo que hay que darle mucha importancia a este concepto, pues para poder sacar adelante con mayor agilidad, con eficacia y eficiencia un clúster. Sí, totalmente de acuerdo, Fernando. Efectivamente, el tema de comunicación y vinculado al tema de generación de confianza son aspectos claves fundamentales para el éxito de un clúster. Y uno de los elementos, digamos, unidos a ese tema de la comunicación es precisamente la participación activa de los actores principales del territorio y generar un proceso de articulación institucional. A veces, dependiendo también de las condiciones de cada uno de los territorios, no es tan fácil ese proceso de articulación. Entonces es necesario que esa comunicación también contribuya de manera importante a fortalecer esa articulación institucional que debe existir, tanto entre las mismas empresas que están vinculadas a los clústeres como con las demás instituciones, ya sea de carácter público, académico y demás. Entonces, eso que tú mencionas es también un aspecto fundamental que, digamos, es básico para todos los clústeres y que pues se ve mucho más acrecentado a raíz de todo el tema de pospandemia que estamos viviendo. ¿Alguien está Bueno. alzando la mano? Otra Mónica está alzando la mano. Todavía soy Mónica, pensé que había cambiado eso. Bueno, sí, bueno, quería como hacer un aporte ahí en el tema de desafíos. Yo creo que que desde las regiones, algunas de nuestras regiones no tienen una estrategia de clusterización clara, una línea, un trabajo como muy articulado, de pronto entre la Cámara de Comercio, la Alcaldía, las gobernaciones, con respecto a esa estrategia. No sé en otras regiones, pero aquí pasa que pues los entes territoriales, en los gobiernos que hemos tenido, cada uno llega como con un imaginario de que hay que crear clústeres para esto, hay que crear clústeres para esto otro, pero como si fuera pues una iniciativa exclusiva de ese momento, de ese gobierno. Y hemos visto que en otras regiones, Bogotá, Valle, Bucaramanga, Medellín, pues hay como de fondo algo mucho más estructurado, mucho más articulado para desarrollar esas dinámicas, no solo de verticales frente a la línea, a cada iniciativa clúster, sino también como de integración horizontal o de articulaciones interclúster. Y bueno, es eso. Bueno, perfecto. Sí, son dos cosas ahí importantes a tener en cuenta. Uno, que definitivamente cualquier clúster debe desarrollar esa estrategia clara, competitiva. Debe identificar cuál es su posicionamiento en el mercado, cuál es su diferenciación y todo eso bajo un enfoque de la demanda. Sabemos que digamos, las entidades públicas, por su naturaleza, el enfoque de ellos no es un enfoque de demanda. Entonces ahí es donde el cluster manager, las empresas vinculadas al clúster,
son las que lideran el desarrollo de la estrategia, de esa visión de futuro, de esa visión conjunta, y esa visión es una visión que está enfocada en la demanda y tiene digamos, un propósito de largo plazo en relación con la competitividad del clúster. Entonces ahí es muy importante que efectivamente si se haga ese ejercicio se tenga claro cuál es esa estrategia competitiva y que el clúster hoy en día, pues a propósito precisamente de lo que estamos viviendo con temas de pandemia y pospandemia, poder validar o si es necesario replantear esa estrategia competitiva si la tiene, y si no la tiene, pues con mayor razón plantearla a través de un mecanismo de participación como mencionábamos ahora y mecanismos que permitan efectivamente poder establecer cuáles son esas metas y esos proyectos estratégicos para cada clúster. Entonces, esa estrategia competitiva es la que nos da también la ruta, la hoja de ruta, el norte de cuáles son los proyectos estratégicos clave que el clúster va a liderar y a desarrollar. Entonces, muy importante hablar precisamente en términos de esa visión de futuro. No sé si Fernando Chaparro, ¿tienes levantada la mano? ¿Se te quedó levantada o tienes? Ok. Ok, bueno. ¿Hay alguien más, Mónica, que quiera comentar al respecto? A mí me surge una duda y quisiera pues también abrir un poquito el debate frente a eso. Digamos que en esta época quizá la participación de las empresas, esa participación activa que es tan necesaria como ese ingrediente principal para cualquier iniciativa clúster, pudo haberse visto afectada. ¿Qué recomendaciones podrían o qué casos de éxito de pronto se puedan compartir para mantener precisamente esa participación activa en tiempos de crisis, por decirlo así? No sé si tú tengas alguna idea o podamos de pronto dejar abierta la pregunta a algunos cluster managers que están aquí conectados. Sí, me parecería interesante escuchar a los cluster managers al respecto porque es una pregunta clave y que pues estamos viviendo esa situación actualmente en la mayoría de los clusters. Micrófonos abiertos. Sí. O es una idea mía que tal vez no fue tan duro. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Realmente se ha afectado bastante la participación de las empresas a raíz de la pandemia o ese ha sido un reto que ha sido tradicionalmente uno de los grandes desafíos que ha tenido los clústeres en términos generales? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Bueno, si gustan, perdón, no pedí la palabra. Dale, sí. Tranquila. Beatriz Díaz, del Clúster de Turismo y Naturaleza del Atlántico. Mira, para nosotros el tiempo de pandemia ha sido más de unión que de dispersión, digamos, de las empresas. De hecho, nosotros pues, digamos que activamos una estrategia, que fue una estrategia digital, pero para poderla llevar a cabo, organizamos reuniones semanales que han permanecido aún hasta el momento. Entonces, pienso que al contrario, antes reunirlos era un poco más difícil, tener de pronto consensos con ellos, en reuniones presenciales era más complicado, había menos asistencia, ahorita son reuniones que superan los 45 empresarios, prácticamente en todas las reuniones, y estuvieron muy conectados ellos a todo este desarrollo de la estrategia digital. Entonces, pienso que en el caso particularmente nuestro ha sido positivo en ese aspecto. Qué bueno oír eso. ¿Y a todos les ha pasado lo mismo o a alguien que le ha pasado diferente? Buenas tardes, Carlos Alberto Henry Quintero, Cámara de Comercio de Bogotá. A todos un cordial saludo nuevamente. No, mire, yo creo que como decía la persona que me antecedió, para el caso nuestro del clúster de turismo, negocios y eventos,
ha sido, digamos, una oportunidad de oro para fortalecer ese relacionamiento en la industria. ¿Y por qué lo digo? Nosotros veníamos haciendo un trabajo muy bueno, pero como ustedes saben, la industria de los eventos tiene diferentes segmentos. ¿Qué quiero decir? Hay eventos que son de carácter social, hay otros que son eventos de formación y hay otros eventos que son de comerciales. Y cada uno de esos segmentos en el pasado era muy difícil que se dialogaran entre sí. Y a raíz de la pandemia nos dimos cuenta, y los empresarios particularmente, que todos dependemos de todos y que no importa, digamos, el tipo de actividad que se haga, es bueno este relacionamiento y inclusive conocer experiencias exitosas y a veces no tan exitosas también, pero ese relacionamiento se ha visto fortalecido y la cadena de valor se ha visto fortalecida, y tanto así que yo no sé si quienes están acá en esta reunión con el tema de turismo se han dado cuenta de lo que ha pasado, particularmente con un tema muy puntual que está ocurriendo en este momento en la historia de nuestro país, y es el tema de la modificación de la Ley General de Turismo, donde evidentemente los diferentes segmentos de la cadena de valor del turismo han participado de forma activa y las iniciativas clúster ha sido muy, muy importante. Otro modelo de ejemplo es lo que ha pasado con los buró de convenciones del país y lo que está haciendo ProColombia y el gobierno nacional, de ayudar a generar sinergias y más relacionamiento para inclusive integrarnos y vernos más como país y compartir mucho más información, porque uno de los retos grandes que tenemos aún todavía, y precisamente por eso esta buena experiencia de lo que hoy nos está ocurriendo con este evento, es que estamos conversando con personas de otras regiones que no son fáciles cuando era presencial. Si no se hacía una convocatoria 1 o 2 veces al año, era muy difícil. Hoy en día nos convocamos y a los minutos estamos muchos de nosotros presentes para compartir experiencias y también algunos desafíos que tenemos, pero yo creo que la pandemia lo que nos han dejado grandes enseñanzas y lo que nos indica este tema de trabajo, digamos, colaborativo a través de las iniciativas clúster, es que tenemos que generar aún mayor, digamos, conocimiento y experiencias para relacionarnos inclusive nosotros mismos a nivel país y, por qué no decirlo, a nivel internacional. Pero lo que quiero resaltar es que los empresarios sí han visto una oportunidad y digamos que de las cosas positivas que ha pasado durante la pandemia ha sido este relacionamiento y conocernos un poco más. Mil gracias. Doctor Henry, muchas gracias. Muy importante esa apreciación que usted hace, porque definitivamente ese es uno de los grandes retos que tenemos nosotros como ecosistema clúster a nivel nacional, y es precisamente Mónica lo mencionaba, la doctora Mónica, y era la necesidad de que se generara esa articulación no solamente al interior de cada una de las regiones, sino a nivel nacional, de acuerdo con las actividades que vienen desarrollando. Tenemos actividades que están conjuntas y presentes en la mayoría de los departamentos, como por ejemplo el tema de turismo, temas asociados a, por ejemplo, en este caso nos acompaña también de las áreas de café, de sector TICS, y hay otros sectores que son muy transversales y que efectivamente es necesario empezar a fortalecer esa parte de aprendizaje colaborativo a nivel nacional. Entonces es muy importante eso que usted menciona. No sé si quieras comentar algo más al respecto, Mónica, con respecto a ese punto. No, continúan. Ok, listo. Entonces, de acuerdo con lo que estábamos hablando, con esos principales desafíos, entonces, perdóname que se... Viene un tema fundamental que es hacer el ejercicio de revisión de la estrategia. Y frente a ese proceso de revisión de la estrategia que estamos hablando, surgen 3 preguntas clave que debemos de tener presentes para poder plantearnos el alcance de esa validación o redefinición de la estrategia en clúster. La primera pregunta clave está relacionada con cómo se afecta la cadena de valor del segmento estratégico del clúster o segmentos estratégicos, si es que tengo varios segmentos como lo mencionaban ahora. Entonces, lo primero que tengo que entrar a mirar y a revisar es esa cadena de valor, y dentro de esa cadena de valor debo empezar a identificar cuáles son los cambios en las tendencias y comportamientos de consumo. Todos sabemos que
hay un elemento fundamental y un impacto fundamental de la pandemia son cambios en las tendencias y los comportamientos de consumo. Entonces tenemos nosotros que identificar en nuestros segmentos estratégicos qué tipo de cambios se están dando, cómo se están dando esos cambios en esas tendencias de consumo, en esos comportamientos, y eso pues cómo de alguna manera afecta la cadena de valor. En segundo lugar, también debemos nosotros mirar todo ese tema de las disrupciones que se están dando, o ya sea porque se están generando, o sea porque se están acelerando en términos de tecnologías, procesos y sistemas de producción, y cómo eso está afectando también nuestra cadena de valor de manera específica. Entonces es importante que nosotros hagamos ese análisis de este tipo de cambios, de esas disrupciones, cómo nos están afectando dentro de nuestra cadena de valor del segmento estratégico al cual nosotros estamos dirigidos. Y tercero, es cómo se está dando la recomposición de la estructura empresarial del clúster. Todos hemos escuchado hablar de la palabra reinvención, y esa palabra reinvención implica una necesaria recomposición de esa estructura empresarial. Entonces es para nosotros clave entrar a identificar, analizar cómo se está dando esa recomposición de esa estructura, ya sea porque haya un número importante de actores del clúster que estén en ese proceso de reinvención, ya sea porque lamentablemente haya un grupo importante de actores que ya no se encuentren, que lamentablemente debido a la pandemia no pudieron continuar con su actividad económica, o ya sea porque hubo cambios en la manera de prestar los servicios o de cambios en sus sistemas de producción, y eso hace que haya una recomposición de esa estructura empresarial del clúster. Entonces, lo primero que nosotros pues, se recomienda entrar a mirar es precisamente este tipo de cambios en la cadena de valor. Lo segundo es entrar a mirar cómo se afecta la estrategia competitiva del clúster. Entonces, en ese sentido, ahí debemos preguntarnos o tratar de identificar cuáles son las nuevas oportunidades de mercado y desafíos que puede enfrentar el clúster con base en las capacidades que ya tenemos desarrolladas por las empresas. Entonces, es identificar, así como lo mencionamos ahora con el caso de la Cámara de Comercio de Cali, identificar cuáles son esas nuevas oportunidades de mercado, cuáles son esas, inclusive entrar a mirar pues parte de la pregunta que vamos a hacer, y es si efectivamente ese segmento estratégico que nosotros tenemos identificado sigue siendo el segmento clave para nosotros, o es necesario empezar a replantearlo o a validarlo. Entonces es un elemento importante dentro de esa, digamos, validación de la estrategia. Y lo otro es que no debemos nunca perder de vista de la necesidad de concentrar las estrategias en las tendencias y desafíos de la demanda en esos segmentos prioritarios definidos por el clúster. Es decir, que siempre todo lo que nosotros vayamos a desarrollar tenga ese enfoque de demanda. Eso es fundamental, y hoy en día pues se corrobora con mayor importancia debido a la situación actual que estamos presentando. Entonces, bien, es muy clave poder concentrarnos en ese enfoque de demanda, principalmente en los segmentos prioritarios que tenemos definidos para el clúster. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Comentarios? Ok, sigamos. Y la tercera pregunta clave es, ¿cuál es el nivel de impacto que la pandemia también está dando en las empresas de clúster, de nuestros clúster? Aquí, por ejemplo, en este ejercicio de nivel de impacto, quise traerles un análisis que hizo la CEPAL sobre la intensidad de los efectos de la crisis por sector de actividad económica a nivel de América Latina. Eso simplemente para que lo tengamos a modo de referencia. La CEPAL clasificó la intensidad en 3 niveles: fuerte, significativo y moderado, donde en fuerte tenemos precisamente servicios de turismo, industria cultural tradicional, comercio, reparación de bienes, hoteles y restaurantes, transporte, moda, automóviles, que sabemos que tuvieron un impacto fuerte, principalmente negativo, lamentablemente a raíz de todo el proceso que hemos vivido con la pandemia. Están también los sectores que han tenido un impacto significativo, principalmente son minería, electricidad, gas y agua, construcción,
servicios empresariales, actividades financieras, todo el sector de bebidas, muebles y madera, industria química y todo el sector de electrónica. E impactos moderados están relacionados principalmente con los sectores de agricultura, ganadería y pesca, producción de alimentos para el mercado interno, insumos y equipamiento médico, medicamentos, telecomunicaciones y envases. Inclusive en este caso de los moderados hay algunos sectores que tuvieron digamos, un impacto, entre comillas, positivo en términos de que pues hubo una mayor demanda de ciertos productos, todos lo sabemos, y que eso pues ayudó a que el sector tuviera un impacto positivo frente sobre todo a las ventas de ese tipo de productos. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos, una de las recomendaciones que vamos a hacer en nuestro análisis es identificar cuál fue esa intensidad de los efectos y cómo, de acuerdo con esa intensidad, deberían plantearse las estrategias de reactivación económica del clúster o de las empresas del clúster. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, comentario al respecto. Ok, seguimos entonces. Y el otro aspecto importante de revisión está relacionado con las hojas de ruta. En el caso de la revisión de las hojas de ruta, también es importante que nosotros nos planteemos 3 grandes preguntas claves alrededor de cuáles son, primero, los proyectos estratégicos que requieren una reformulación. Inclusive yo me atrevería a decir que es necesario que revisemos absolutamente todos los proyectos estratégicos y miremos en qué medida esos proyectos requieren esa reformulación. De pronto hay algunos proyectos que no van a requerir una reformulación de fondo versus otros que sí van a requerirla porque de pronto deben implementar, por ejemplo, estrategias de digitalización o estrategias de virtualización. Entonces eso va a afectar bastante el desarrollo de un proyecto, la formulación de un proyecto estratégico. Entonces es necesario que entremos dentro de esas hojas de ruta a revisar esos proyectos estratégicos que tenemos definidos. La otra pregunta clave es, ¿cuál es el nuevo rol de los grupos de trabajo y de las empresas vinculadas al clúster? Y ya lo hablábamos precisamente a través de cuando hablábamos del tema de comunicación asertiva y de la necesidad de la articulación institucional, es que las empresas están adquiriendo unos roles diferentes, unos roles inclusive, como lo mencionan, mucho más activos, mucho más participativos, y eso hace que sea importante poder definir muy bien cuál es el alcance que queremos darle a esa participación de las empresas y también de los grupos de trabajo que nosotros hemos constituido, o si es necesario reconstituir también nuestras mesas de trabajo que tenemos al interior del clúster. Entonces esas son también preguntas clave que nosotros nos debemos hacer en la manera como se está gestionando actualmente el desarrollo del clúster. Y la tercera pregunta clave está relacionada con cómo identificar nuevas fuentes y mecanismos de financiación para los proyectos y actividades del clúster. Sabemos que este es uno de los principales retos, siempre ha sido una de las necesidades grandes de los clústeres, y es poder identificar esas fuentes y mecanismos de financiación. Cada vez hay mayor presión a nivel del presupuesto nacional en términos de inversión en clúster, y eso hace pues que los recursos cada vez sean mucho más competidos. Entonces es necesario que podamos nosotros identificar nuevas fuentes, nuevos mecanismos de participación, de financiación. Entonces, súper importante pues hacer ese proceso, ese análisis, y ese análisis está muy vinculado con un tema de articulación institucional, de fortalecimiento de esa articulación institucional de clúster. Preguntas, estoy aquí tratando de abrir el tema de si hay alguna pregunta. Mónica, ¿me ayudas en relación con el tema, con lo que estamos hablando? Sí, mira, yo quisiera comentar con respecto a este tema de identificar mecanismos de financiación, y eso va de la mano con
con las formuladoras, ¿cierto? Generalmente en regiones como Boyacá, uno busca a la Cámara de Comercio y a sus profesionales en proyectos, pero pues no es fácil. Eso a veces se convierte en unas rutas muy críticas en el sentido de que cambian a los funcionarios, de que no tienen la experiencia. Y mira que hay muchas convocatorias, hay dinero, pero en el caso de aquí de mi territorio, de mi departamento, pues falta esos equipos de trabajo, esas empresas o esos expertos formuladores que lleven el proyecto hasta el final. Porque muchas veces los empresarios no manejan esos conceptos, no manejan esas líneas. Entonces ahí tenemos un problema. Y se pierden las convocatorias o nos hace uno partícipe por eso, porque no hay un equipo serio y fuerte. A mí me parece que eso es de los elementos más críticos de los clústeres, aquí por lo menos en mi región. No es fácil, son a veces traumáticos esos procesos y no pueden ser. Y eso es una falencia, yo creo que es a nivel nacional. Fonture, todas otras entidades de orden nacional, públicas, ustedes mismos, ¿cierto? Con todos estos paquetes que ustedes tienen para reactivación de las empresas, se ven congeladas porque no hay esos equipos de trabajo. Entonces quisiera tener un poco como esa respuesta. Nosotros estamos frenados por eso, no tenemos quien nos anille en ese sentido, quien nos apoye, y a veces uno se da cuenta que son unas, llamémoslo así, como unas masonerías, son unos grupos cerrados en el caso del turismo, y está el señor Besudo con su Avia Expo, o son 3 o 4, ¿cierto? De ciertas entidades, y si uno no está con ellos, pues está uno por fuera. Entonces quisiera escuchar un poco sobre esta situación. Sí, perfecto, Fernando. Antes de responder, quisiera que hay otras 2 personas que levantaron la mano, si quieren participar para unirse a la conversación. Hola, voy a hablar, no sé si están ahí, pero estaba levantando la mano. Soy Marta Gracia, directora del Clúster Prendas de Vestir en Bogotá, y quería compartir con con la persona que antecede esta intervención, que el tema de los formuladores, de pronto, a veces cuando nos acercamos mucho con la academia, en las cámaras de comercio, digamos, no encuentras de pronto el apoyo institucional, pero no necesariamente todas las cámaras de comercio no cuentan con equipos de formulación. En Bogotá hemos aprendido, digamos, como a identificar que en las universidades puedes encontrar, de hecho se ha vuelto uno de los ingresos importantes para las universidades la formulación de proyectos, y dado que todos tienen, digamos, un 10% mínimo para cubrir esos gastos administrativos y esas cosas, o ellos ya saben, digamos, formular y por defecto sacan, digamos, los recursos. Trabajan, digamos, casi que a pérdidas, y si el proyecto sale elegible, pues la universidad se paga de ahí y puede ejecutar. De otra forma, también, digamos, hay firmas o hay consultores que están especializados y viven de esto, de formular proyectos. Entonces, si te interesa, te podemos compartir con mucho gusto los nombres de 2, 3 o 4 firmas de consultores o de firmas especializadas en la formulación de proyectos para que los tengas ahí pendientes. Y hoy día que la virtualización no nos impide nada, pues puedes contactarlos, acercarte a ellos. Digamos, parte del éxito o de los temas interesantes en la formulación de los proyectos para que sean elegibles es tener también en cuenta cómo está el plan de desarrollo de la región, para que si tu proyecto o tu iniciativa, digamos, está alineada con esos propósitos que están contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo o en el Plan Distrital, dependiendo pues de la región, pues eso tiene una viabilidad súper importante. Entonces, si el tema te interesa, con mucho gusto te puedo compartir los datos de algunas firmas de consultoras con las que trabajamos en Bogotá, que trabajan y viven de eso, de ser formuladores de proyectos. Tenemos, digamos, acercamiento con algunas personas que vienen, inclusive de haber trabajado muchos años en los equipos evaluadores del SENA. Entonces, esas convocatorias, por ejemplo, que son tan importantes y nos permite llegar a muchos empresarios. Hay gente que sabe hacer eso y vive de hacer eso, y trabajan a pérdidas. Si el proyecto sale elegible, de ahí ellos van obviamente con una parte de su participación. Entonces te lo pongo a consideración por si te llama la atención.
Sí, efectivamente Oye, muchas complemento gracias. Si quieres por el chat, te agradezco esa información, tu contacto y te llamo por el interno. Muchas gracias. Sí, Cuenta Fernando, con eso. es muy importante tener en cuenta esa observación que hace Marta. Ahí en el tema de formulación es importante tener en cuenta 3 aspectos. Primero, que obviamente la formulación de los proyectos pues esté acorde con esa estrategia competitiva que hemos establecido para el clúster, porque a veces digamos que la formulación de los proyectos no está acorde con esa estrategia, pues no va a tener el impacto esperado con lo que realmente se busca desde el desarrollo de la estrategia del clúster. Segundo, tener en cuenta también los términos que establecen las diferentes fuentes de financiación. Entonces ahí, complementando un poco con lo que está diciendo Marta, efectivamente hay entidades especializadas, inclusive de acuerdo con las diferentes fuentes. Entonces hay entidades especializadas en proyectos para Impulsa, proyectos para Fontur, o de acuerdo con esas diferentes fuentes. Entonces es importante tener eso presente y poder apoyarse con esas instituciones. Y nosotros por lo general siempre recomendamos apoyarse, inclusive que estén dentro del mismo clúster, esas entidades de formulación como aliados, entonces ya sean universidades, ya sean las mismas cámaras de comercio, algunas cámaras de comercio que tienen establecido dentro de su estructura áreas de gestión y de formulación de proyectos. Entonces ese tipo de, digamos, de áreas son importantes, e inclusive algunas entidades territoriales también han empezado a desarrollar áreas, a establecer áreas de formulación de proyectos desde el enfoque de las entidades territoriales. Entonces es importante también, por ejemplo, hacer ese link con esas entidades. Entonces el tema de poder establecer unos buenos mecanismos para la formulación y para la identificación de fuentes y mecanismos de financiación es fundamental dentro de este proceso que debemos desarrollar. ¿Listo? No sé si alguien más le había levantado la mano. No, ok. Entonces, quisiera hacer una recomendación. ¿Sí? Perdón un momento. Yo haría una sugerencia, ¿por qué no los que tenemos o los que tienen información sobre estas empresas formuladoras, si bien también en la formulación implica mucho el conocimiento o digamos la experticia técnica del formulador con respecto a la temática, ¿verdad? Y que de pronto pudiéramos recogerlo ante Red Cluster y que tuviésemos como una basecita de datos todos, de modo que a necesidades pudiéramos consultarlo, ¿no? No sé si sea válida la... No, me parece súper buena iniciativa. Sería generar una herramienta, podríamos hacer un Google Forms, se los pasamos y donde generamos esa base de datos para que todos la tengamos. Me parece muy buena. Yo lo lidero. Excelente. Inclusive, Marta, Mónica, inclusive eso se puede vincular con la iniciativa que se tiene de poder tener una información consolidada alrededor de la red para los nuevos clústeres y que las personas que estén interesadas puedan también acceder a esa información, ¿no es cierto? Podríamos manejarlo de esa manera. Así es. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, ahí está Marta Ligia y está Mónica Marta Morales. Ligia. Yo también. No, de pronto se me quedó prendida, excúsenme. Ah, bueno. ok. Ya hablé. ¿Alguien más? Sí, yo estoy aquí levantando la mano, no sé cómo aparezco. Sí, aparezco como Mónica. Aparezco como Mónica, ok. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Natalie Cuello, yo trabajo coordinando la iniciativa Clúster Lácteo del Atlántico. Bueno, yo más que una pregunta, quisiera de pronto como hacer una retroalimentación de algo que siempre como me ha parecido importante en el marco de estos procesos de identificar fuentes de mecanismos de financiación. Y es que, bueno, si bien es cierto, hemos contado por muchísimo tiempo con Impulsa a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pero también nos parece, bueno, Impulsa, el PTP en ese momento, lo que es Colombia Productiva hoy, así, Fontur para temas de turismo, pero si bien es cierto, también considero y y lo digamos por experiencia propia,
lo hemos sentido, la necesidad de que, por ejemplo, una entidad como MinCiencias también pueda generar interés en convocatorias dirigidas o directamente a los clústeres. ¿Por qué? Porque pues obviamente también necesitamos generar investigación en el marco de nuestros procesos, por ejemplo, a veces sobre todo en el tema, a veces para desarrollar nuevos productos que no solamente, o sea, conllevan desde la parte de innovación, sino también en esa primera etapa de investigación. Entonces, ahí pues Mónica, tú como directora de la red, pues no sé si es muy de pronto, no digamos como atrevido, pero es como una gestión que de pronto pudiéramos comenzar a ver de qué manera también podríamos trabajar estos procesos con estas entidades y que pueden generar ese interés hacia lo que nosotros podemos desarrollar con las empresas o con las universidades, todas las entidades que están involucradas en estos procesos y que van directamente relacionados con los clústeres. Gracias, Natalie. Ok, gracias Natalie. Ahí quisiera complementar algo y es que si hay una necesidad grande de poder tener como información consolidada de cuáles son las diferentes fuentes, por lo menos a nivel nacional, que en este momento están aportando recursos para apoyo de clústeres. Entonces uno de los ejercicios que se espera realizar es ese, es poder como consolidar esa información de esas fuentes, porque pues la mayoría tenemos en el radar, digamos, los que más conocemos, que son Impulsa, Fontur, los que acabamos de mencionar, pero también hay otras fuentes, de pronto Ministerio de Agricultura y así otros tipos de ministerios que también están empezando a generar recursos de apoyo a clústeres. Entonces, ese tipo de información también se quiere consolidar para que pues todos los cluster managers puedan tener acceso a esa información, ¿vale? Entonces es un trabajo también que se espera desarrollar. Ya para terminar, quisiera plantear unas recomendaciones desde el punto de vista metodológico para que pudiéramos nosotros tener en cuenta en relación con este proceso de repensar la estrategia y la hoja de ruta de nuestros clústeres. En primera instancia, quisiera recomendar que pudiéramos hacer un análisis tanto cuantitativo como cualitativo sobre el impacto de la pandemia en la estructura empresarial, principalmente centrado en la cadena de valor y en el comportamiento de los consumidores a nivel global y local de nuestro clúster y en especial de nuestro segmento estratégico. Es importante, no sé si de pronto alguno de ustedes ya haya avanzado en este tipo de análisis, si ya tengan un primer ejercicio de poder mirar cómo ha sido ese impacto, tanto desde enfoque cuantitativo como cualitativo. Si alguien lo ha venido haciendo, pues le agradecería que nos comentara un poco la experiencia, pero sí es muy importante hacer ese proceso de tratar de medir realmente cómo ha sido ese impacto de la pandemia en nuestra cadena de valor y nuestro segmento estratégico. En segundo lugar, ¿sí? Pablo Clavijo está alzando la mano, no sé si le damos ese espacio frente a esa duda que planteas, esa recomendación. Hola Andrés, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, lo escuchamos, Pablo. Gracias, gracias. Me presento, Pablo Clavijo, Cluster Manager de la iniciativa Cluster, vaya la redundancia, Turismo en Salud, aquí en Norte de Santander, en Cúcuta. ¿Sí? Pertenezco a la Cámara de Comercio de Cúcuta, del área de la Gerencia de Desarrollo Regional. Andrés, en cuanto a lo que nos estás diciendo de que hemos como adelantado un poco en ese análisis de esta pandemia de que estamos viviendo, en realidad que estamos atravesando, nosotros, o bueno, desde el área de la gerencia o de mis funciones, pues hemos como establecido ciertos análisis que de pronto no sé si pueda comentarlos ahorita, de acuerdo a la pregunta que nos manifiestas. Sí, sería muy bueno que nos pudieras comentar para que eso nos sirva de insumo de referencia para ese Claro que ejercicio. sí, claro que sí. Pues mira, Andrés, partiendo de que la iniciativa que tenemos es trabajar en un turismo médico aquí en Norte de Santander, basado digamos, en lo que tenemos, en las bonitas y bondades y buenas bondades de las especialidades que tenemos aquí en la región,
o esas buenas prácticas que tenemos en cirugía bariátrica, en cirugía plástica, en oncología, digamos, en tratamiento de cáncer y demás, pues obviamente el vuelco ahorita, el impacto de la pandemia, pues los sectores que han sido, pues creería yo, más afectados ha sido el turismo y el tema de la salud, donde todo se está volcando al tratamiento o al fortalecimiento de nuestras instituciones en cuestión del COVID, ¿sí? En donde el turismo, no podemos hablar de exportar nuestros servicios o de atraer turista extranjero, ¿sí? Cuando estamos atravesando esta pandemia, ¿de acuerdo? señor. Entonces, en ese orden de ideas, partiendo también que de donde el mismo gobierno nacional, la intención es reactivar económicamente los sectores. Pues por un lado está turismo, por un lado está salud, ¿de acuerdo? Que estamos viendo que si, por una parte estamos, la estrategia de reactivación económica se busca generar un turismo local, ¿sí me explico? Sí, sí, señor. Entonces, cuando hablamos de turismo local, inmediatamente me busca replantearme como clúster, o buscar la forma de que la iniciativa clúster se reestructure porque, digamos, la iniciativa busca exportar nuestro servicio, que nos llegue turista, ¿sí? Que nos llegue turista a intervenirse en nuestra región. Pero por otro lado, la realidad nos lleva a decir, ya no podemos mirar en estos momentos no podemos hacer eso, debemos es generar un turismo local. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos darle ese vuelco? Obviamente, hablando de turismo médico, si en realidad digamos, el panorama o la situación de nuestra región o digamos de nuestro país nos lleva hacia dónde podemos buscar si en realidad es válido seguir trabajando el turismo médico o lo podemos seguir enfocando o debemos enfocar un turismo de bienestar totalmente diferente a lo que se quería en algún momento. ¿Sí me explico, Andrés? ¿Sí me hice entender? Sí, sí, señor. Precisamente ese es uno de los ejercicios fundamentales que estamos recomendando que se haga y entrar a mirar precisamente cómo desde la pandemia se ha afectado la cadena de valor y cómo ha Total. afectado el segmento estratégico. Entonces, Sí. inclusive puede llegar a pasar, pues es parte precisamente del ejercicio que se debe hacer, puede llegar a pasar que uno determine, no, ese segmento estratégico ya no representa lo que en su momento queríamos nosotros desarrollar como estrategia competitiva del clúster y puede haber un cambio, un giro, ya sea en los segmentos o un giro inclusive en la misma estrategia que yo pueda De hacer. acuerdo. O sea, yo no estoy diciendo que esa, digamos, la estrategia pues es buena, ¿sí? Si el panorama fuera diferente, es excelente. Y sería, o sea, uno de los trabajos de nosotros era buscar la forma de exportar esos servicios que tenemos. Pero dado que ahorita la cadena de valor, por lo menos están las agencias de viajes que están, entre comillas, subsistiendo, Andrés, que está, esa es una parte. La otra, las instituciones prestadoras de servicios de salud, que están enfocadas en primero contrarrestar lo que estamos viviendo. Segundo, el sector hotelero también está totalmente afectado. Que entra el sector gastronómico, que es un subsector de esa cadena de valor. Y si te das cuenta, todo lo que te estoy comentando está siendo afectado de una u otra forma. Y la estrategia giraba en que a través de esa prestadora de servicios de salud y ese médico especialista se movieran los otros sectores. ¿Sí me explico? Se moviera el sector hotelero, se movieran las agencias de viajes y se moviera el sector gastronómico y otros que entre el sector de transporte, digamos, cuando la persona viene a intervenirse. Entonces, viendo ese panorama, nosotros ya estamos haciendo los análisis de, venga, necesitamos reestructurar esto porque ya no vamos a volver a hacer, la realidad nos ha cambiado, el panorama cambió. Ahora, hacia dónde darle vuelco es donde, digamos, quisiéramos a través de no sé, con diferentes áreas poder aterrizar las cosas y porque, digamos, como cluster manager, pues creería que es un poco irresponsable de mi parte solamente decir, no, yo creo que esto, hagámoslo así. ¿Sí me explico? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, efectivamente ese es el reto que en este momento se tiene con la mayoría de los clústeres y es yo lo llamo o validación o reformulación de la estrategia. Exactamente, Andrés, así es, Y, exactamente. y para eso, pues digamos que la recomendación es que podamos nosotros como, digamos, como cluster manager, hacer, primero cuantificar cuál es ese impacto
y por eso digamos que ahí la recomendación es hacerlo como en 3 niveles, el nivel de el impacto del nivel de la cadena de valor, en el nivel del comportamiento del consumidor, como ustedes también lo están mencionando. Entonces sabemos que hay un consumidor que en este caso tenía toda la disponibilidad para viajar y para poder acceder a los servicios de turismo de salud fuera de su país, y que ahorita ya no lo va a poder hacer. O Y por nos lo menos demorar, esas y nos cuentas. demora, y por lo menos no de la misma forma, o Exactamente. ¿sí me explico? O sea, por el lado que que miremos, el analicemos, sí o sí nos lleva a que eso disminuyó, o sea, que el impacto es negativo en todos los sectores. ¿Sí me explico? Sí, totalmente de acuerdo. Y lo otro que se debe tener en cuenta es, de todas maneras, cuáles son las capacidades que ya están desarrolladas o ya se tienen instaladas, por utilizar ese término, por parte de las empresas del clúster. Entonces hay que entrar a mirar de acuerdo con las capacidades que ya se tienen, porque independientemente de que veamos que está este paro en las actividades, igual hay unas capacidades ya desarrolladas, unos Ujú, de acuerdo, conocimientos. así Entonces es. es importante tener también, digamos, muy claro cuáles son esas capacidades, cuáles son esas fortalezas, y que con base en eso también nosotros podamos, con ese enfoque de demanda que hemos hablado, de conocer bien esas tendencias y esos cambios en el comportamiento de los consumidores, saber entonces cuál debe ser o cuál debería ser la reformulación de nuestra estrategia competitiva del clúster. Entonces, ese es el ejercicio precisamente importante que debemos desarrollar, y vuelvo e insisto, es validar si efectivamente la estrategia que tenemos actualmente se sigue manteniendo, digamos, como ese posicionamiento y diferenciación que queremos para el clúster, o hacer, pues, si es necesario, la redefinición, que es como el punto 3 que están precisamente en esta parte de recomendaciones. Y unido a eso está precisamente el tema de establecer una estrategia para el fortalecimiento de las capacidades, del tema de comunicación, como también lo mencionábamos, la articulación institucional y la resiliencia entre todos los actores vinculados al clúster. Yo creo que este es como para mí el principal reto, y es donde más tenemos nosotros oportunidad para crecer y para fortalecer el clúster, y es precisamente trabajar en esta línea de aprovechar, digamos, esta coyuntura, esta situación, como ya varios compañeros lo mencionaban, que se está dando la oportunidad de generar aprendizajes colaborativos, de generar una mayor participación de los empresarios. Entonces, que eso también contribuya a ese fortalecimiento de esas capacidades, de esa comunicación, de ese proceso de articulación institucional que es tan necesario y que a veces no fluye de la mejor manera. Realmente, pues, a veces de pronto priman algunos intereses sobre lo que realmente estamos estableciendo como visión conjunta o visión de futuro para el clúster, y eso hace que esa articulación institucional quede un poco coja. Entonces es necesario que aprovechemos estas circunstancias también para fortalecernos en esas áreas, y que eso precisamente contribuya a decir, listo, entonces de pronto, si nosotros no teníamos tan claro nuestra estrategia competitiva, también alguno de los compañeros lo mencionó, de pronto no estaba tan establecido cuál es esa visión de futuro conjunta. Entonces, que este sea el momento para hacerlo, y para que efectivamente haya ese proceso de articulación institucional y de fortalecimiento de la participación de todos en cuanto a el trabajo que hay que desarrollar con el clúster. Entonces yo diría eso, Pablo, pues al respecto de lo que tú estás mencionando. No, muchísimas gracias, Andrés. Me queda claro. Y la verdad, pues, estamos en eso, estamos en esa validación y esa redefinición de visión y digamos como complemento a esa estrategia que ya se venía trabajando. Muchas gracias por la información. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer un comentario adicional al respecto, que también tenga esa situación, que esté, digamos, un poco en esa disyuntiva de la necesidad de hacer una redefinición, o por lo menos esté planteando la necesidad de hacer la redefinición de su estrategia competitiva en el clúster. Algunos de ustedes de pronto están también con esa situación, lo están viviendo. Sí, en el caso del clúster de turismo por naturaleza de Boyacá, no sé si fue una osadía pues reunir a las 13 provincias.
entendiendo que pues el turismo, este nuevo turismo, esta nueva generación del turismo maneja multidestino. Ya la gente no quiere, en el caso de Boyacá, venir a solamente Villa de Leyva, la gente quiere conocer otros lugares pues que sean en patrimonio natural. Entonces, el turismo es así, y la idea es que a nivel nacional lo mismo, que la gente pueda moverse por Colombia, y el turista hace eso, ¿no? Entonces, vete a La Guajira, pero conoce los Andes y termina en el Amazonas, es por poner un ejemplo. Aquí en Boyacá pasa lo mismo. Entonces, pues creemos que, pues que es una medio locura, porque no es fácil tener 13 provincias. Sin embargo, los empresarios están contentos y se están generando pues esas sinergias, esas cadenas de valor impresionantes que antiguamente no la teníamos. Era Bogotá, Villa de Leyva y se salía, o Bogotá, Paipa y se salía, o Bogotá de pronto lo más profundo era el Cocuy, y atravesaban todo Boyacá para ir a la Sierra Nevada del Cocuy, y atravesaban de retorno todo Boyacá y dejaban de conocer pues 13 provincias. Entonces, pues estamos como repensando, porque está siendo medio complicado poder unir a tantas empresas, a tantas regiones. Repito, entendiendo que el turismo es multidestino y lo que queremos es eso, que la gente se pueda mover por Colombia y por Boyacá. Entonces, eso nos tiene pensando si nos fraccionamos o seguimos adelante para pues, vender a Boyacá como un solo destino. Ok, y ahí, Fernando, me surge otra propuesta que podríamos mirarla con, digamos, con el acompañamiento de la red Cluster, y es precisamente que este tipo de análisis, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de comportamiento de los consumidores, pueda hacerse de manera colaborativa con diferentes clústeres del país. Entonces, por ejemplo, si nosotros necesitamos hacer un análisis de comportamiento de consumidor en tema de servicios turísticos, pues que pudiera articularse diferentes clústeres del país y trabajar en ese análisis. Lo mismo, por ejemplo, con lo que está pasando con otras áreas. Por ejemplo, lo mencionamos ahorita con el tema del café, cómo ha impactado toda esta pandemia en el comportamiento del consumo a nivel del café y sobre todo de cafés de especialidad. Entonces, ese tipo de análisis yo creo que son muy importantes y que, digamos, contribuyen de manera significativa a la orientación de las estrategias de todos los clústeres a nivel nacional. Entonces, para que lo tengamos nosotros presente, a ver cómo podríamos desarrollar alguna estrategia conjunta en esa línea. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. Ya estamos en la parte de cierre del webinar. Nos hemos pasado 15 minuticos, pero bueno, lo más importante era poder abrir la discusión en torno a este tema, que es un tema, sabemos, clave, fundamental para quienes estamos liderando el tema de clústeres. Quisiéramos entonces presentarles ya para cierre la información de contacto. Pues muchos la tienen, pero en caso de que pronto no tengan la información de contacto de Muchas gracias, Andrés. Sí, quería que vamos a cerrar con la información de contacto para que pudieran ustedes tener como los canales de comunicación con la red Cluster, y agradecerle pues a Mónica directamente por la oportunidad de participar en este webinar, en este diálogo que ha sido tan constructivo, inclusive que nos ha dejado varias iniciativas bien interesantes para poder trabajarlas articuladamente a nivel nacional. A todos agradecerles por su participación, por compartir sus experiencias, y bueno, pues esperamos que se nos dé una nueva oportunidad para seguir trabajando alrededor de estos temas. Muchas gracias, Carlos Andrés. Veo ahí también está, pues les agradezco todo el tiempo y pues sabemos que nos pasamos un poquito, pero está Fernando Chaparro también alzando la mano. No sé si quieras decir algo, Fernando. Sí, Mónica, muchas gracias. Gracias a nuestro conferencista. Quería pedirle el favor a Marta que si me puede dejar a través del chat el correo a la persona que tiene un clúster, creo que es de confecciones en Bogotá, para poder
poderla, pues, tener comunicación y muchas gracias por ese apoyo. En este chat que está aquí ya te puse todos los datos. Ahí está el correo electrónico, el teléfono, todo lo que necesites. Ah, caramba, no aparece. Pues lo puse, espérate a ver en dónde lo metí. Dame un segundo y ya lo actualizo aquí entonces. Dame un segundo. O, Ya te lo o pongo. si quieren, bueno, Señora, sí, ¿qué revisa que sugieres? dice para todos los panelistas, ahí una opción, el chat a veces sale para panelistas o solo participantes, de pronto se fue por otro lado el correo. Para que lo coloques ahí, de todas formas, yo voy a compartir la presentación en los correos electrónicos que me enviaron. Si me autorizan, les mando también, no lo hago por copia oculta, sino por copia normal para que todos sepan quiénes estuvimos acá. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, que tengan una muy buena Gracias, tarde. Mónica. Feliz tarde para todos. Gracias. Lo mismo Gracias, para ustedes. Mónica. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. ¿Sí pudiste dejar el correo? Sí, ahí quedó ya. Ah, perfecto. Pero no aparece, no me sé. ¿Cuál? No lo puse en el otro lado. Si no, pues Sí, aquí. aparece Marta Gracia. Marta Ligia Gracia. cb.rg.co. Es que está solo para panelistas, creo. No está Sí, para está solo los... para Pues también la manda. Y si no, anótate el celular y por aquí hablamos entonces, si te parece. 311. Ok, 311. 227-0614. Te repito, 311-227-0614. Así es. Marta, muchas gracias. Ya te llamo. Dale, Muchas con gusto. gracias, Mónica. Gracias, Rubén. Muchas gracias, Mónica y Paula. Que estén muy bien.